a mano izquierda aparecen también unos seres que no puedo observarles de manera encarnada, pero sin embargo hay como una especie de fragancia, como si a nivel energético me estuvieran también dando algún tipo de información. Yo sé que pertenecían y pertenecen a mi propio clan familiar, lo que llamaban los antiguos el eterno uno sin segundo. Esto era, esto era. Cuando uno vive esta experiencia con 8 años y no ha sido condicionado por nadie que te haya hablado de un túnel, la luz, los seres Mm. esperándote, y mucho menos de esa Stargate y Jesús de Nazaret allí, en fin, que siempre lo digo, si hubiera sido budista, pues probablemente habría venido Buda, ¿no? O quién sabe quién fuera, ¿no? El arquetipo emergente en aquel momento. Pero me di cuenta de que no había habido sesgo, o sea, no había habido condicionamiento en coma. Además, tampoco se puede soñar, o sea, no, esto no estaba. La vida siempre tiene un para qué y merece la pena vivirla. Hola amigos, amigas del canal Somos Alma, estamos encantadísimos de estar con vosotros como cada semana, pero además y también como siempre agradecer a todos los seguidores, a todos los que os suscribís y nos permitís hacer lo que queremos hacer, que es llevar esperanza, llevar interrogantes a que la vida se acaba con el cuerpo físico y que la vida tiene sentido y que, como hemos dicho antes, merece la pena vivirla. Gracias también a todos aquellos que os habéis hecho de la membresía. Hoy tenemos con nosotros a una persona que yo hace mucho quería entrevistar y la tenemos aquí, es Julio Bogeat. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Luján, encantado de saludarte. Mil gracias por abrir las puertas. Es muy importante, me parece a mí, tu mensaje. Tenemos a Julio, que él es psicólogo, es colaborador de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia y también es docente en la Cátedra de Conciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada. Julio, tú tuviste una experiencia de muy pequeño. No tenemos Mm. muchas experiencias en niño. Cuéntanos, ¿tú de pequeñito estabas enfermo? ¿Qué te pasó? Sí, bueno, para empezar decir que todo esto efectivamente comienza desde siendo bien pequeño, ¿no? Con tan solo 9 meses de edad, me diagnostican una insuficiencia renal producido por una hipercalcemia con vitamina D. Con la mejor de las intenciones, bueno, pues el médico entendió que debía darme vitamina D para seguir creciendo de una manera apropiada. Tengo que decir que este médico además daba la causalidad que era amigo de mi tío directo, ¿no? Y desde ese punto pues se entiende perfectamente que puso lo mejor de sí mismo, ¿no? Antaño se habría tildado de negligencia, a ojos del ego así lo fue, pero la verdad que este error pues me trajo realmente el gran regalo de mi vida, ¿no? Eh, Como digo, todo comienza desde ahí, ¿no? Fui un niño muy deseado, mis padres andaban buscando un hijo pues durante 10 años y se resistía a la vida a entregarlo hasta que al final, bueno, pues pasado todo este tiempo apareció Julito, ¿no? Y Julito nació pues con unos parámetros médicos, biológicos perfectamente normales. Pero bueno, como habían tardado tanto tiempo y procediendo de familia de médicos y demás, pues decidieron llevarme a este pediatra para ver qué tal estaba, ¿no? Y este pediatra decidió darme esta vitamina, ¿no? Esa vitamina, como sabéis los clínicos, bueno, pues es una vitamina liposoluble
Eso significa que no se puede excretar si hay acumulación, sino que se va acumulando en órganos blandos y bueno, dio la casualidad, ¿no? De que pilló los riñones, ¿no? Afectó directamente a los riñones. Como decía antes, esto genera una insuficiencia renal. En aquel momento no era crónica, era aguda. Me lo diagnostican con estos 9 meses de edad, como te decía. Y bueno, por una serie de sintomatología, ¿no? Irritabilidad, había, bueno, una descoordinación también a nivel motriz y bueno, me llevan finalmente al médico hasta que efectivamente corroboran que había habido una intoxicación con este fármaco, ¿no? Así es que nada, me paso mis primeros años de vida en el hospital, concretamente en el hospital universitario de aquí, en La Paz, en Madrid. Y bueno, mis primeros recuerdos son pues allí realmente, ¿no? Siendo sometido a pruebas pues bastante desafiantes, muchísimas cistografías, en fin, muchas analíticas de todo tipo, muchas pruebas, ecografías, de todo, ¿no? Y mis primeras imágenes en el recuerdo están en momentos en donde yo me estoy bebiendo vorazmente el agua de la bañera porque necesitaba beber, tenía una sed tremenda, pero claro, yo estaba inmerso en un sinfín de pruebas médicas para este sentido, ¿no? Y una de ellas era precisamente estar 24 horas sin beber, ¿no? Así es que mis primeras improntas a nivel emocional tienen que ver en este sentido con la supervivencia ya, ¿no? Con un niño tan pequeño, pues imagínate, ¿no? Todo esto va transcurriendo a lo largo de los años. Bueno, parecía que mi función renal se estaba manteniendo, era estable dentro de todo, pero con 7 años, pues empiezo a tener un cuadro, un síndrome, en donde cursa con, vamos, con diferentes sintomatologías, ¿no? Pues había como una descamación por toda la piel, fiebres altísimas, una afectación también directamente con todo el sistema multiorgánico, ¿no? A nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel cerebral y por supuesto a nivel renal. Esto se produce durante unos cuantos meses, deciden ya ingresarme y estoy allí precisamente en La Paz alrededor de un año, un poco menos, y bueno, con idas y venidas dentro del propio hospital, sin dejar el hospital, ingresado allí. Y bueno, pues en estos momentos pues tengo una serie de vivencias potentes porque veo a muchos de mis amigos partir, ¿no? Y, y bueno, esto tiene una afectación directa, ¿no? Claro, Pero fíjate, perdona, sí, tienes dos vertientes. Una, que no puedes llevar una vida normal de niño, o no. sea, que no te puedes comunicar con los otros niños. Y los únicos niños con los que te comunicas están enfermitos y los ves partir. Ujú. ¿Cómo vivías todo esto? Claro, pues lo vivía, en esa época yo me acuerdo que lo vivía con cierta desesperanza, ¿no? Era, imagínate, casi un año para un niño pequeño era como toda la vida, ¿no? En Claro. perspectiva, un año para un niño es tremendamente largo, ya se hacía largo, creo recordar además, solamente un día, 24 horas, imagínate, pues esos 10 meses aproximadamente que estuve por allí relacionándome con, bueno, pues con todos los profesionales médicos y por supuesto con esos niños que se iban convirtiendo en mis amigos, ¿no? Y algunos de ellos pues partían y había dolor, claro que sí, porque la gente, mis padres, los enfermeros, los médicos tampoco sabían muy bien qué responder a todo esto, no sabían muy bien qué decir, ¿no? Para que no Ujú. me afectara. Entonces todo esto se iba dulcificando y bueno, así iban pasando los días, ¿no? Entretenido entre juegos en aquella pajarera que llamaban ese lugar en donde había columpios para niños, ¿no? Y bueno, íbamos.
llevándolo lo mejor posible, pero cada vez el impacto de la enfermedad que me diagnosticaron, que realmente no sabían cuál era al final, no sabían si era un síndrome de Lyell, un síndrome de shock tóxico, finalmente se quedaron con este último que te cuento, pero en definitiva era un estafilococo que invadió el torrente sanguíneo y comenzó a generar una serie de infecciones, de asepsias tremendas. Concretamente tuve 12 brotes. En cada uno de ellos, bueno, pues me iba debilitando cada vez más y en ese último brote, pues terminé en la UCI pediátrica del Hospital de la Paz ya entubado y bueno, desahuciado realmente, ¿no? Desahuciado realmente. Y es entonces cuando tengo esta experiencia de vida que realmente me cambia absolutamente el prisma, ¿no? En ese momento, bueno, siento claramente cómo mi cuerpo se desdobla, siento claramente cómo hay una brecha que traspasa mi cuerpo etérico, ¿no? Mi cuerpo espiritual, lo llamamos así para no complicarnos mucho, y puedo observar a aquel niño en perspectiva, puedo observar claramente su pijamita, puedo observar claramente el logotipo de la paz, que era una cruz. Me doy cuenta de todos los electrodos que tengo por el pecho, me doy cuenta de la cantidad de agujas que tenía, ya no daba más, ¿no? Y recuerdo siempre, lo digo, una muy especial justo aquí, en esta vena de aquí, en la cabeza. Y no hay realmente sorpresa ante esto, ¿no? Esto es lo que me llama la atención cuando va pasando el tiempo, ¿no? Yo creo que a los ojos de un niño no había tanta contaminación en este sentido del morir, sino que se vivía de una forma bastante naturalizada, yo al menos, ¿no? Y una vez que... Perdona, perdona, Julio, lo Sí, sí, vivías bien porque tú seguías vivo, sí, tú tenías efectivamente, conciencia de ti. totalmente, totalmente. Conciencia de mí y no solamente de eso, sino conciencia de ese avatar que era yo sin ser yo, ¿vale? Esta era Ujú. la dicotomía, ¿no? Esto no fue un pensamiento reflexionado en ese momento, pero con el tiempo me doy cuenta de que, de que no, era como el traspasar una habitación, ¿no? Era simplemente observar una película. eh, y esto daba muchísima tranquilidad, me daba mucha tranquilidad. Inmediatamente, además, aparezco ¿Qué dices? en el metro de Begoña, la estación de metro se llama Begoña, que es justo la que da La Paz. Y, y, y bueno, y me veo en el pasillo de ese metro, no había nadie, estaba igual de sucio que siempre en aquella época, estamos hablando ya de unos cuantos años, 40 prácticamente, y voy caminando y me puedo observar en este momento a dos niveles, ¿no? Uno como si fuera el observador de ese niño que caminaba por ese pasillo descalzo y con ese pijamita, y luego también como si estuviera impostado en ese avatar, tal y como nos vemos ahora, ¿no? Así. Y bueno, voy caminando un poco desorientado, pero enseguida a mano derecha aparecen unas escaleras que no existían antaño ni existen ahora mismo, pero tenía la necesidad de subir hacia allí, ¿no? Y efectivamente, pues comienzo a ascender, comienzo a caminar por allí. Al principio era algo bastante normal, pero enseguida aparece esa famosa luz de la que tantísimos testimonios ya hemos hablado, ¿no? Esa luz cada vez me embriaga más, me arropa más y la sensación de paz, de felicidad, de quietud cada vez es más grande, ¿no? Hasta que al final me fundo en esa sensación. eh, bueno, siempre utilizamos la palabra inefable por aquello Ujú. de no saber muy bien cómo describirlo, pero yo jamás sentí tanto amor y tanta paz, nunca, nunca, ¿no? Eh, a mano izquierda aparecen también unos seres
que no puedo observarles de manera encarnada, pero sin embargo hay como una especie de fragancia, como si a nivel energético me estuvieran también dando algún tipo de información. Yo sé que pertenecían y pertenecen a mi propio clan familiar, pero no sé ponerle exactamente nombres, ¿no? No, era como difuso, pero daba igual, no se necesitaban tantas etiquetas en este sentido, ¿no? Así es que se me quedan ahí a la izquierda como dando la bienvenida y yo sé que tengo que seguir hacia adelante. Y ascendiendo cada vez más escalones, pues puedo darme cuenta de que al final hay como una especie de puerta, eh, no sé, la denomino Stargate, algo así, ¿no? Es como una puerta dimensional realmente, ¿no? Yo sabía intuitivamente en cuanto la vi que si yo cruzaba hacia allí, si cruzaba esta puerta, no habría vuelta, ¿no? No habría vuelta atrás. Y tampoco me importaba Luján, o sea, no, a mí esto no me importaba ya, aun sabiendo lo que dejaba. El caso es que sigo ascendiendo y cuando estoy a punto de llegar allí, bueno, pues se produce el gran punto de inflexión de toda esta historia, porque aparece de esa puerta, emerge de esa puerta la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Un Eh, impacto, un shock. exacto. Un shock sobre todo porque, bueno, porque era exactamente la misma figura, el mismo arquetipo que mi padre sevillano había puesto en la cabecera de mi cama y me había estado acompañando siempre, ¿no? Este Cristo. Así es Qué que bonito. cuando él emerge de allí y comienza a bajar y se posiciona en mi escalón, eh, bueno, pues se agacha y con una sonrisa maravillosa, con un amor increíble, ¿no? Me hace así con el dedo. eh, y claro, pues yo ahí ya sé a qué atenerme, ¿no? Siempre lo digo un poco de broma, pero no me iba a poner a discutir con este hombre ahí, ¿no? Así es que me vuelvo, ¿no? Me vuelvo y lo siguiente que recuerdo es el despertarme de toda esta historia. Paralelamente lo que ocurría, lo que me cuenta mi madre es que efectivamente pues me habían desahuciado, me querían desconectar ya. Decían que en el caso de que despertara pues iba a ser un vegetal, no iba a tener funciones normales a lo largo de mi vida y esto iba a suponer un impacto tremendo en la vida de mis padres, de toda mi familia. Y bueno, se lo dijeron así a mis padres y fue mi madre quien decidió entrar a despedirse. Mi padre en aquel momento no se atrevió, no pudo sacar fuerzas, ¿no? para El despedirse, dolor, ¿no? el dolor tan intenso, ¿no? Eso es. Y lo que me cuenta mi madre, porque esto yo no lo vivo, ¿no? Es que me coge la mano y me dice que si hay algún atisbo de vida en mí, que por favor, que es el momento, que es el momento, ¿no? Si hay algún índice de vida. Y entonces es ese punto en donde abro los ojos y esto ya lo recuerdo porque siento esas lágrimas ya brotar, ¿no? Constantemente y la miro y balbuceante le digo, mamá, he visto a Jesús. Y ella, un poco así como sorprendida, me dice a Jesús López Cerce, que era el médico que me llevaba antaño, ¿no? Y yo, no, a Jesús López Cerce, no, a este, y señalo la postalita, ¿no? Sí. Así es que mi madre sale disparada al box de enfermería para decir lo que estaba ocurriendo. Allí, pues claro, creen que se había Sí. Que brotado, no. ¿no? Sí. Entonces le ponen algún calmante, pero ¿cuál es la sorpresa? Lo siguiente que recuerdo es que llegan 4 o 5 médicos con sus linternas para ver mi actividad pupilar y efectivamente estaba respondiendo.
Y bueno, a partir de ese momento comienzo a recuperarme, obviamente estoy más días en la UCI. Eh, Perdona, sí, una cosa de tu experiencia fuera del cuerpo, no tenías dolor o tenías dolor. no, 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 no. Porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a la muerte por el dolor. Yo creo que el cuerpo es muy sabio y hay un momento que estás entre dos mundos, pero cuando estás en ese mundo no hay dolor, porque no hay un físico. En absoluto, en absoluto. Para nada, o sea, no, al revés, ¿no? Yo sentía, eh, me sentía liviano, me sentía ligero, fresco, era una sensación de tranquilidad, estaba todo bien, ¿no? No, no había mayor sorpresa ahí, ¿no? Probablemente lo que te digo, ¿no? No estaba tocado por tantos prejuicios, por tantos sesgos culturales, ni nada de esto, ¿no? Un niño de 8 años pues todavía mantiene ese cierto contacto con el mundo de lo espiritual y yo desde ahí me sentí muy bien, ¿no? Eh, Incluso luego ya más tarde empecé a escuchar que el cuerpo, incluso antes de morir, eh, el alma no siente dolor en ningún momento, ¿no? O Ujú. sea, se desprende del cuerpo incluso antes de que todas las funciones vitales cesen, ¿no? Eso es lo que a eso me refería. Exacto. Sí, Entonces, claro, pues esta es la parte más teórica que habla ya desde el psicólogo clínico que soy y sí. bueno, después de haber investigado y demás, pero la experiencia que viví de verdad era absolutamente indolora, totalmente indolora. O sea, ese despliegue de la parte energética que somos no tenía nada que ver con el dolor. ¿Y Nada. viste algo de tu vida pasada? ¿Hiciste revisión de vida? No, No. no, 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 no. Fue así. Yo lo único que recuerdo en aquel momento, cuando ya vuelvo a la vida, y lo pongo un poco entre comillas, es que lo único que le digo a mi madre, pasado un tiempo después, es, mamá, la vida es un sueño. Esto no es real, ¿no? Claro, y mi madre preocupada, pues me cogía el bracito, me apretaba, como diciendo, ¿cómo que no es real, Julio? ¿Cómo que no es real? Mira, pero tócame. Claro que es real esto. Y yo, mamá, no, esto no es, esto es un sueño. Esto es un sueño, es que estoy soñando, estoy soñando. Sí, Entonces ella, en su preocupación, pues claro, me sí, llevó al psiquiatra y me empezaron a dar Lexatin, ¿no? Porque efectivamente cuando mi madre no era capaz de sostener aquello que yo había vivido, yo entraba en ansiedad, ¿no? claro. Porque la sensación era muy, muy fuerte, ¿no? O sea, era una realidad tan cierta la que había vivido, que el hecho de que mi propia madre Sí. no la contuviera, no la aceptara, a mí me confrontaba muchísimo, ¿no? Entonces decidí callar ya durante Pero mucho tiempo. fíjate que bueno y que también pasó en una niña, Ingrid Honkala. Ella tuvo, bueno, se murió ahogada antes de los 3 años, a los 2 años y pico. Y ella cuando volvió decía, es que yo no soy, yo no soy Ingrid, a mí no me llames Ingrid, yo no soy esto. Y estaba enfadadísima. Pero quizás es más fácil por los sesgos que has dicho tú antes. Un niño es más consciente de lo real y sabe que no es este cuerpo. Lo que pasa es que cuando lo dices, pues chocas, ¿no? A tu alrededor. Claro, claro, hay un choque tremendo, ¿no? Yo, obviamente, a mi madre no le digo no soy este cuerpo, ¿no? ¿Mm? No había llegado a ese grado de comprensión, pero sí se intuía de alguna manera en el momento en donde yo le digo, esto es un sueño, ¿no? Es decir, ¿qué Sí, es un sí, sueño? Un sueño es efímero, es pasajero, sí, es algo producido a nivel cognitivo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no?
Y pues igual que despertamos de un sueño y creemos que la realidad es esta, yo tuve esta misma sensación cuando hice ese despliegue, ¿no? Me di cuenta de que aquello era más real que aquello que estamos viviendo y que llamamos realidad aquí, ¿no? Y fue potente intentar explicarlo con mis palabras en aquel momento y que mi madre no, no quisiera recogerlo, ¿no? Después tengo que decir que lo reconoció, pero que Mm, no sabía cómo manejarlo. Y ella entendió que la mejor respuesta era decirme que quizá había sido un sueño, sí. que, bueno, quizá lo que fuera, ¿no? Pero no fue así, ¿no? O sea, para mí hay tres variables importantísimas, Luján, y es que, oye, pues cuando uno vive esta experiencia con 8 años y no ha sido condicionado por nadie que te haya hablado de un túnel, la luz, los seres Mm, esperándote, y mucho menos de esa Stargate y Jesús de Nazaret allí, en fin, que siempre lo digo, si hubiera sido budista, pues probablemente habría venido Buda, ¿no? O quién sabe quién fuera, ¿no? El arquetipo emergente en aquel momento. Pero me di cuenta de que no había habido sesgo, o sea, no había habido condicionamiento en coma, además, tampoco se puede soñar. O sea, no, esto no estaba, no entraba dentro de la lógica, ¿no? Y por supuesto, y lo más subjetivo para mí es el amor y la sensación de vida eterna que, que tuve en aquel momento. O sea, era un continuo eterno en donde el espacio y el tiempo se diluyen. Es lo que llamaban los antiguos el eterno uno sin segundo. Esto era, esto era Y fíjate que han pasado muchos años y tú lo recuerdas tal cual. totalmente. Cada día de mi vida, Luján, cada día de mi vida tengo este recuerdo nítido, nítido, y es precioso. Y obviamente cuando estamos transitando en esta vida y muchas veces, pues obviamente somos ego también, aunque hayamos vivido esta experiencia, siempre, cada vez que hay algo en donde comienzo a identificarme demasiado con esta realidad, con esta Matrix, enseguida tiro de archivo y me voy para Ujú. allá para buscar de nuevo el centro, ¿no? Eh, es un regalo, ¿no? Eh, Como te digo, me mantuve callado muchos años. Comencé a hablar de esto realmente hace unos 10 años aproximadamente, cuando me invitaron al Hospital de la Paz, al Aula Magna, a hablar acerca de mi propio testimonio junto con otros dos compañeros, porque se habían cumplido los 1000 trasplantes allí. Ah, porque no hemos dicho, no Claro, hemos es dicho que tú que... acabaste trasplantado, ¿no? Te han Exacto. hecho varios trasplantes, Eso uno es, de ellos sí. del riñón de tu hermana. Efectivamente, efectivamente. Después de este periplo en la UCI pediátrica, pues mis riñones no pudieron aguantar ya tanto movimiento y terminé en diálisis ya con 10 años. El primer trasplante lo recibí 9 meses después. Estuve con él unos 12 años aproximadamente. Volví a diálisis de nuevo. Estuve un año aproximadamente y volví a recibir un segundo injerto que me duró 6 años y volví a entrar de nuevo en diálisis y estuve ahí ya unos 2 años y medio hasta que mi queridísima hermana me dio un riñón, ¿no? Me costó recibir, ¿eh? Me costó recibir mi hermana más pequeña, separada con una hija pequeña también y me costó, pero bueno, ella me lo vendió muy bien. Me dijo, por favor, Julio, solamente saber si somos compatibles, solo esto. Y bueno, la vida dijo que en esas pruebas de inmunología pues saliera HLA compatible al 100%, ¿no? Con lo cual, claro, Fantástico. Eso fue un era regalo impresionante. absoluto.
Y un agradecimiento profundo a tu hermano. Bueno, imagínate, ¿no? Ella Sí. solamente me pidió un sobrino, yo le he dado dos por si acaso, por aquello de cumplir la deuda bien. Y Mm, nada, volviendo al punto sí, este de la paz, ¿no? sí, De estos 1000 sí. trasplantes. Bueno, pues conté mi historia, una historia clínica normal, cómo me había sentido y demás, sin querer tocar, obviamente, esto que estamos hablando hoy. Pero en el turno de preguntas, una enfermera, al final del todo, el aula magna de La Paz tiene como unas 500, 600 personas, pues levantó la mano, ¿no? Y me preguntó que qué era aquello que tanto había aprendido en la UCI siendo un niño tan pequeño, ¿no? Porque solamente pasé de soslayo esto, ¿no? Dije que en la UCI yo aprendí mucho, pero no me paré más, ¿no? Así es que me vi en la tesitura, ¿no? De Qué poder contar bueno, qué esto. bueno. Imagínate, porque estaba lleno de médicos, muchos de ellos me habían llevado antaño, lleno de enfermería, lleno de pacientes oncológicos, pacientes cardíacos, hepáticos, sus padres, familiares, en fin. Yo creía de verdad que podía salir apedreado de allí, Luján, si contaba algo así, pero algo me dijo que era el momento y ahí Una me fuerza muy llamaste. grande, porque no haber dicho nada cuando te pasó y después de tantos años y para un motivo que no tenía nada que ver con las experiencias cercanas a la muerte, podía haber sido un shock tremendo para el público. Totalmente. Esto era lo que me contenía, ¿no? En aquel momento, porque yo no quería herir sensibilidades. Yo veía a muchísima gente sufriendo, ¿no? Eh, pero es que cuando comencé a hablar, casi ni hablaba yo, de Sí, verdad. La sensación era, cuando me di cuenta lo que había contado, dije, ¿cómo lo he podido hacer, no? Era algo que me arrastró de verdad hacia allí, ¿no? Eh, y bueno, y el resultado fue maravilloso, ¿no? Porque claro, pues se acercaron muchísimas personas a preguntarme acerca de todo esto y yo pues obviamente les decía que era mi experiencia y la de otras muchísimas personas, así es que comencé a dar bibliografía, comencé a dar mi teléfono por si necesitaban algo y a partir de ahí ya se abrió el melón, ¿no? Y bueno, esto fue hace unos años, como digo, pero lo más bonito, de lo más bonito también, es que hace un año aproximadamente en una meditación, pues tuve la fortuna también de que se me chivara el hecho de que tenía que hablar con el médico que me había llevado en aquel momento, que era Jesús, Jesús López Cerce, ¿vale? Para que no haya confusiones. sí, Y así es que me puse en contacto también con mi madre, le dije, mamá, mira, no le di más explicaciones más que solamente si tenía el teléfono de este hombre y me dijo que había pasado muchísimo tiempo, que no era posible, pero al poco me llama y me dice que en una de esas agendas que ya estaban amarillentas, imagínate la cantidad de años, pues justo ahí estaba el teléfono de este hombre y me puse en contacto. Esto fue un domingo. Me puse en contacto con él, primero por teléfono, terminamos haciendo un Zoom porque tenía la necesidad imperiosa de contarle lo que había ocurrido, ¿no? Lo que me había ocurrido de niño sí, y que había quedado sepultado ahí, ¿no? Pues si mi madre ni siquiera me era capaz de sí, reconocerlo, ¿no? Pues menos aún los médicos, ¿no? claro. Así es que le llamé, estuvimos haciendo este Zoom y fue muy bonito porque el tipo se llevó las manos a la cabeza y me dijo, pero ¿cómo no me lo has contado antes? Y yo, porque nadie me iba a creer o yo Sí, creía que no me iban a creer, ¿no? Y le pregunté, fíjate, le pregunté, ¿pero tú has tenido sí, algún tipo de experiencia a este nivel, algún niño, alguien? Y me ujú, dijo, nada. Y yo, nada. Y me dice, no, nada. Pero siempre creí que la gente callaba.
y por eso estuve investigando durante mucho tiempo acerca de este tema. qué bueno. O sea que realmente tú tenías que hablar con él. Esto Es que parece, como para confirmarle a él de sí, lo que sí, estaba sí, 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 buscando, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, este hombre ahora mismo, Jesús, es el actual director de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos en el Marañón. Ujú. Curioso. Y bueno, eh, finalmente se ha abierto un proyecto de investigación allí hace nada, entre niños entre 5 a 17 años. Y bueno, estamos comenzando a caminarlo, pero ha sido muy bonito observar cómo después de 40 años prácticamente nuestras vidas pues vuelven a converger y a partir de ahí se Fíjate. abren las puertas de un hospital público en Madrid, un comité ético que dice sí a esto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y bueno, Sí, como otros tantos, ahora mismo, si hablamos aquí en España, San Segarra o Juan sí. José López o Bertierra o Y Iclovi, Clody efectivamente, está haciendo, tenemos 7 hospitales en la eso es. investigación y como 4 más a punto. Pues, pues Pero tenemos que hablar sí, porque sí, de sí, verdad es muy, muy bonito esta serie de sí. Pero sincronicidades, fíjate diosidencias. que la fruta cuando está madura cae sola. Totalmente. Todo tiene su momento. A veces nos impacientamos porque no Mm, ocurren las cosas, pero es que no es el momento para que crezcan. Todo tiene su momento, ¿no? Y a mm, veces esa intuición interior que no sabes por qué te ha venido y lo dices en el momento adecuado, a la persona adecuada, y es esas causalidades tan bonitas de la vida, ¿no? Ves que todo tiene sentido, que todo está relacionado, que nada pasa porque sí, todo tiene un sentido y bueno, siempre es bueno. Para mí es que aunque las cosas nos parezcan duras, siempre si tú aprendes lo que sacas, el partido que le sacas a esa experiencia, es que eres otra persona, es que ha valido la pena, es que a lo mejor eliges otro camino en la vida, es que me parece que así, es increíble. Por eso decía que al inicio, ¿no? Que la vida siempre tiene un para qué, aunque no entendamos. Y cuando pasa el tiempo y miras para atrás, dices, sí, 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 ahora entiendo. ¿No? Porque totalmente, fíjate que tú estuviste estudiando, por lo que has dicho, eh, las ECMs y buscando información para aseverar eso que te había pasado. Y seguramente hiciste la carrera también por esa ampliar tu conocimiento y poder transmitir, ¿no? Esos totalmente. conceptos de la conciencia, de la vida, de la muerte. Sí, totalmente, Luján. De hecho, bueno, la formación que llevamos, que se llama así precisamente Conciencia y Ser, una de las grandes temáticas, por supuesto, que es el abordaje de la muerte, ¿no? Sí, La carrera de psicología la hice por este motivo y bueno, y con la idea de poder ayudar a la gente desde un lugar diferente, ¿no? Yo creo que la psicología que yo estudié antaño era la cognitivo-conductual, era la más academicista, ¿no? Y está muy bien, pero creo que en este sentido esta carrera también está avanzando hacia lo transpersonal desde hace ya un tiempo. sí, Creo que no se puede entender al ser humano únicamente desde esta dimensión física, emocional y cognitiva. Creo que hay que mirar sí, más allá y esta es la propuesta y la verdad que estoy contentísimo de lo que la vida regala, ¿no? Agradecidísimo. Y lo que decías tú, ¿no? Es muy bonito ver la perspectiva de tu existencia en este plano y darte cuenta de las diosidencias, ¿no? De estas sincronicidades que se van dando y porque ayuda precisamente a extrapolarlo sí, a la siguiente década o a las siguientes décadas en esta
en esta vida para estar más atento, ¿no? Porque yo creo que hasta que una persona no ha recorrido el suficiente tiempo, eh, uno está como, bueno, como a verlas venir, ¿no? Pero de esta forma uno presta más atención, ¿no? Está más en el centro y desde ahí los procesos se acortan. Es decir, ya no pasamos de esa ignorancia en donde está impostada el ego, sino ya comenzamos a funcionar desde cierta sabiduría para poder alinearnos con la ley, ¿no? Con Dios, con el universo, como queramos llamarlo, y desde ahí ya, pues crear y co-crear realidades mucho más amorosas, ¿no? Mucho más armónicas. Y creo que este es el sentido de la vida, ¿no? Es entender que somos divinidad, Ujú. divinidad olvidada en el ego humano, con un sentido, que es precisamente esto, ¿no? El catapultarnos desde esa ignorancia hacia esa sabiduría. Este es el cometido, ¿no? Me parece precioso y me parece que realmente la vida es muy inteligente. Es más inteligente que nosotros, sabe más y fluir con la vida te lleva a buen puerto. Em, ¿Tú por qué piensas que volviste? ¿Cuál piensas que era tu misión? ¿El para qué? Bueno, el para qué yo creo que se ha ido dando con el tiempo, ¿no? Yo en el momento en donde vuelvo, eh, también lo comento muchas veces en plan de broma, pero dejo de leer Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix y todos los cómics que me zampaba cuando era un niño y estaba en el hospital para comenzar a leer otro tipo de textos, ¿no? Ya no solamente la vida, obviamente, de Jesús de Nazaret, sino que me comienzo a interesarme por el ser humano, estrictamente el ser humano. Comienzo con astrología también y con muchas otras lecturas. Me llamaba la atención todo esto, ¿no? Me llamaba la atención todo esto. Eh, Algo que no he dicho y que me pareció muy curioso porque es que esto era, no sé, es la primera vez que lo cuento aquí, así en cámara, pero es que fue tan curioso. Yo siempre la gente me pregunta, ¿pero volviste con algún don, con algún poder, Sí, ¿no? sí. Así como poniéndose como muy sublimes y muy solemnes. Y yo, o sea, tampoco era un poder, pero yo tenía la intuición y adivinaba el horóscopo de las personas. Qué Me bueno. llegaba a esto. Mi madre siempre se ríe porque estando en el propio hospital, muchas enfermeras, enfermeros, médicos venían hasta mi habitación para saber qué horóscopo eran. Y yo no sabía qué respuesta dar cuando me preguntaban, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Hasta que un día dije, mira, voy a callar a bocas y les dije, por las formas de vuestras cejas. Y terminé ahí la... Pero fíjate que luego estudiaste astrología. Te Sí, 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 interesó sí. el Bueno, tema. primero empecé a leer sobre ello y me ocurrió esto, ¿no? Yo me traje todo esto, sí, sí. Qué bueno. Y fue muy curioso, ¿no? Luego, con el tiempo se fue difuminando, pero no he olvidado ni uno de los horóscopos de las personas a las que se los adiviné, ¿no? O lo intuí de alguna manera. Sí, pero a Y ver si todo el universo está interrelacionado. Por algo nacemos ese, un día, a una hora, en un mes determinado, ¿no? esto Con es así. unas influencias de las estrellas. Y no podemos negar que existen porque ya tenemos más cerquita la luna y Desde, vemos cómo la luna interfiere en las emociones, en las menstruaciones. Fíjate que cuando yo estaba en el hospital y hacíamos guardias, cuando venían muchos sangrantes, en la época que todavía no existía el Tagamet, y las úlceras sangrantes eran tremendas, pues cuando había muchos sangrantes decíamos, ¿habrá luna llena hoy? Porque era sistemático, sistemático. desde luego.
Desde luego, esto fue así con lo que ocurrió. Obviamente todo tiene Mm, presencia, todo tiene un efecto, ¿no? Así es arriba, así es abajo, que rezaba el mm, Kybalión, ¿no? mm, Y así es abajo, así es arriba. Bueno, esto fue lo que me ocurrió después de. Luego, sí, este poder lo, se quedó muy difuminado, pero sí que es cierto que guardo cierta intuición y de cara a la psicología, a la psicoterapia, claro, consultas y demás, total. me ayuda tremendamente, ¿no? Bueno, Yo creo que es muy importante de cara a los pacientes, ¿no? sí, Porque les sí. puedes ayudar y pueden entender también ciertos rasgos o ciertas cosas, las pueden entender más fácilmente. Desde luego, ¿no? Ahí sigue habiendo un chivato eh, sutil, más sutil que en aquel momento en donde Mm, venían estos médicos y estas enfermeras, enfermeros, ¿no? Pero fue muy bonito, ¿no? Y luego también hubo en el último trasplante de riñón, cuando volví, ¿no? También hubo un movimiento ahí, no tuve otro desdoblamiento, otra experiencia cercana a la muerte, pero sí toqué con un punto importante que era, me traje otro regalito, ¿no? mm, Y según iba saliendo del hospital y a lo mejor alguien me rozaba, me llegaba de una manera directa el estado emocional de esa persona, en forma de flashbacks y demás, ¿no? Bueno, y tú te has dedicado a la anestesia durante, 32 años. claro, yo no sé si habrás recibido testimonios de este estilo, imagino que sí, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Lo que te puedes traer de allí, de esos viajes. No, me parece muy interesante. Y has dicho que tienes dos niños. Ajá, Esos niños, eh, no vamos a decir son normales o no, tienen sensibilidad especial. Sí, ¿no? sí, Sí. uno sí, el otro, el otro no. Uno es, bueno, esto te lo cuento también. Sí, por favor. Y te lo cuento porque además está escrito ya. No sabía que se escribiría, pero está escrito también en el libro precisamente que el último que ha sacado Juan José López. Ujú. Y bueno, pues así le damos también difusión, ¿no? Sí, sí, yo voy a hacer una Eh, entrevista a Juan José dentro de unos mm, días, sí. pues bueno, mi hijo pequeño me hizo otro regalo más, ¿no? Y es que él con casi 5 años estábamos en el apartamento de la playa, en un sitio que habíamos alquilado para veranear, y se levanta un día en torno a las 5 o 6 de la mañana y yo lo escucho, ¿no? Escucho que algo se mueve, que alguien pone la tele y que se queda ahí viendo unos dibujos animados. Y claro, yo me levanto y le digo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y me dice, no, nada, que no me puedo dormir. Y yo, anda, ¿y por qué no? No, por nada, hombre, pero venga, vamos a dormir. Y me dice, papi, ¿qué va a pasar con Nika, con la perra de la familia, ¿no? Y le digo, hombre, pues es muy mayor ya, y ya sabes que todo lo que nace muere y demás, ¿no? Y me dice, ¿y después qué? Y me quedo mirándole y le digo, bueno, voy a aprovechar al psicólogo que llevo ahí dentro, ¿no? Ujú. Y le dije, pues no lo sé, dímelo tú, ¿no? Obviamente ya había leído a Brian Weiss hace unos cuantos años, Michael Newton, Sí. en fin, esto del intentar dejar al niño que descubra la verdad que todavía está como muy efervescente ahí, ¿no? Y me dice, pues no lo sé, tú eres mi padre, tú lo tienes que saber. Y le dije, pues tu padre no lo sabe todo. Así es que le dejé en el vacío, ¿no? Y le dije, venga, vamos a dormir. Y de repente me dice, papi, ya me acuerdo. Qué bueno, Subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos, así todo el rato, un rollo. qué mono. Ah, Me sí, dice esto, claro.
Y yo no me daba crédito, ¿no? Era como increíble, ¿no? Me dice, bajamos por toboganes de colores y volvemos a subir y así todo el rato, un rollo, se repetía así, ¿no? Con esta edad, claro. Esta fue la primera vez. Hubo otro capítulo cuando tenía unos 8 años aproximadamente. Él había terminado el mundial de coleccionar, el mundial de Rusia, ¿vale? Y me dijo, papi, ya tengo todos los cromos. Y le pregunto, anda, ¿cuál es tu favorito? Y obviamente me señala Mundial de España 1982. Y le digo, anda, mira, yo aquí tenía, pues nada, 6 años. Y mi pareja entonces me dice, anda, yo tenía aquí tanto. Y se me queda mirando y me dice, ¿y yo cuántos tenía? ¿Cuántos años tenía, papá? Y yo le digo, Hugo, no habías nacido todavía. Y me dice, sí, yo era una chica. ¿Vale? Qué Yo era una interesante. chica y ya medio enfadado me dice, pero ¿por qué la gente no puede comprender que venimos aquí a aprender y que después nos vamos y que volvemos? Y así, y así. Y yo le Qué dije, mira, bueno. Hugo, no hace falta que cuentes esto en el colegio. Si en algún momento quieres hablar, habla conmigo, hablaremos en otros momentos, no hay problema. Y la tercera, pues esto fue hace unos 4 años aproximadamente, más o menos. Le iba a llevar en el coche al colegio y le veía absorto, ¿no? Le veía muy absorto mirando al infinito. Le veía por el retrovisor y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, no. Y yo, Algo te pasa, ¿no?" Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué? Con esa voz titubeante que siempre pone a veces cuando está ahí conectado. Y me dice que la tatarabuela va a venir al cuerpo de Daniela. Daniela era la prima que iban a nacer 2 meses después. ¿Vale? Y yo obviamente le pregunto, ¿y tú cómo sabes esto? Y me dice, no lo sé, pero lo sé. Y cuando paro, por supuesto, para hablar con él un poquito, me dice, bueno, pero luego hablamos que vamos a llegar tarde al colegio. Y yo, venga, vale, le llevo, abre la puerta, se baja y antes de cerrar esa puerta me dice, papi, ¿sabes una cosa? Me dice, ¿sabes que cuando nos vamos, nos quitan la memoria, nos quitan los apellidos y los nombres y cuando volvemos a bajar no recordamos a la gente que antes conocíamos? Y cierra la puerta. Impactante. Yo te lo he preguntado porque, bueno, son hijos tuyos, que tú es diferente, pero es que están viniendo unos niños que yo los he tenido, hijos de mis pacientes o pacientes, impresionante, que nadie les ha enseñado nada de eso, que tienen, bueno, que saben que la muerte no existe. Sí, Absolutamente, sí, absolutamente. Esto ha sido muy bonito confirmarlo de nuevo con él porque hace nada, el verano pasado, estuvimos precisamente ratificando, ¿no? Yo quiero mantener esto, ¿no? sí, claro. Y él se reafirma y se afirma una y otra vez con todo esto, ¿no? Así es que son personitas, son viejas almas que ya se traen eh, unos recuerdos maravillosos para poder transmitirlos, ¿no? Directamente. y además para este momento que se necesita. Totalmente, Eh, totalmente. Tengo que decirte también que en ningún momento yo a mis hijos les conté la experiencia cercana a la muerte. Él no sabía absolutamente nada eh, cuando yo hablaba de todo esto, en ningún momento. Lo digo por aquello de los eh, condicionamientos y demás, no, no había sesgo de ningún tipo, ¿no? Y él lo explica en función de su edad con un lenguaje adaptado de la ujú. manera en la que podía, ¿no?
y fue maravilloso porque fue un regalo no solamente para mí, que siempre es un regalo que haya cada vez más gente que hable de todo esto, sino para la familia y bueno, imagínate, ¿no? Qué bonito. Yo creo que para terminar, eh, ¿quieres decir algo a las personas que nos están escuchando y viendo? Eh, mira, hay una frase de un maestro sufí que me encantó cuando la escuché, que dice así, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. La conocía, me encanta y es así. Y tendríamos que ser conscientes de que somos Dios y lo que nos impide es ese ego, ¿no? Saber que Absolutamente. somos seres totipotenciales, que venimos aquí a dar lo mejor de nosotros para darlo a los demás, pero primero nos tenemos que reconocer quién somos. Eso es, Si eso no, es, tenemos que cesar los yoes, ¿no? En su máximo exponente, porque obviamente viviendo en esta existencia, mientras tengamos un cuerpo físico, por supuesto que va a haber un yo, va a haber un ego, eh, pero ¿cómo sería descubrir esa divinidad que ya existe desde el principio, desde siempre, y poder instrumentalizar ese ego al servicio del alma, ¿no? Darnos cuenta de que somos almas, ¿no? Como dice vuestro canal, ¿no? Somos almas. Es así, ¿no? Bueno, estamos ahí caminando, estamos hay caminando. resistencias todavía, la vida, bueno, pues está siendo desafiante, con guerras, con lo de siempre, hambruna, enfermedad, etc., etc. Pero de verdad que está la esperanza más allá de esta visión sesgada del ego, ¿no? Esta malla que cuando cae eh, te das cuenta de que siempre será lo que es desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Podríamos decir que la vida, de cualquier modo, es maravillosa. Demos gracias y Totalmente, aprovechémosla, ¿no? totalmente. Siempre lo digo, nunca cambiaría, no cambiaría ni un Eh, ápice de todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y a ojos de muchos egos eh, han sido tremendas, ¿no? Pero no lo cambiaría. Está perfecto. sí, El universo es perfecto, o sea, todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Si no, no ocurriría. El universo no malgasta energía, es eficiente. Dios no juega a los dados, ¿no? Ya lo decía Einstein. Entonces, sí, bueno, sí, yo entiendo que ahí es confrontativo todo esto, ¿no? Y no se entiende desde la mente egoica. La mente egoica quiere control, quiere seguridad, quiere certezas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la meditación, por ejemplo, es una herramienta preciosa para sí, tener esos atisbos, ¿no? Esos destellos. Si la vida obviamente no te regala una ECM o no puedes hacerlo a través de psicotrópicos, ¿no? En eh, fin, ayahuasca, peyote, etc. Ahí cada uno con su camino, ¿no? Bueno, podríamos estar aquí hablando muchísimo y a mí me encantaría, pero sí. Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, haber contado tu experiencia de vida y queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. un abrazo enorme a todos y a ti muy grande.